revelando el reino de los cielos. Y dice así la palabra del Señor, que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta palabra encontramos palabras de Jesús, palabras de enseñanza, palabra aún también de exhortación y palabras de guía. El Señor siempre estableció para quienes seríamos sus seguidores un camino a seguir. Por eso Jesús se presenta como: yo soy el camino. No hay otro camino en el cual, y no hay otro en cual podamos nosotros ser salvos, sino en Jesucristo nuestro Señor, aquel que se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y el Señor, para mostrar este camino, se anticipó a sus discípulos enseñándoles lo que vendría, y por lo tanto el Señor, cuando acierta de esta manera, de cierto os digo, está diciendo: es preciso lo que les voy a informar. Cuando usted encuentra en la Biblia de cierto os digo, es una doble afirmación de la veracidad con que se autodetermina, con que se establece la palabra del Señor. Y Jesús, tomando la palabra, dice: de cierto os digo que estas cosas sucederán, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y decíamos bien el domingo anterior, y para aquellos que no estuvieron se perdieron en parte del mensaje, decíamos que tanto la jota es la palabra, o sea, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde da una acentuación a la más pequeña de todas. Dice: aún esas letras tan pequeñas no pasarán, no quedarán impunes de lo que ha sido establecido. Pero miremos esto. Dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Primera parte de este versículo, del versículo 18, nos muestra acontecimientos que vendrán. Acontecimientos que están marcados por el Señor, que Jesús estableció que sucederían. Y si nosotros vamos a leer en el libro de Mateos, en el capítulo 24, del 5 al versículo 51, no lo vamos a leer en esta noche, pero si usted investiga y lee profundamente, específicamente, usted va a encontrar que en el versículo 33 del capítulo 24 encuentra una frase. Acompáñenme por favor a Mateos 24:33. Mateos 24:33. Dice así la palabra del Señor. 35. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué sucederá entonces? El cielo y la tierra pasarán, no estarán más. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor: mis palabras no pasarán. Acontecimientos que el Señor marcó, y fueron palabras de Jesús de que estas cosas sucederían. Ahora,
En el capítulo 24 de Mateos, usted va a encontrar allí específicamente, esto se lo considera el libro de las edades, el libro de los acontecimientos. En este capítulo 24 de Mateos, usted puede allí encontrar que el Señor anuncia: vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, un acontecimiento que sucederá y que ya está sucediendo. También Jesús anuncia decir que se oirán rumores de guerra, habrá guerras entre medio de nosotros. ¿Qué sucede? Ya estamos escuchando algunos de estos acontecimientos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre y muchos terremotos. Los cristianos seremos entregados a tribulación, a muerte, a persecución por causa de su nombre. Y también establece allí en el versículo 10 del capítulo 24, dice que muchos serán aquellos que tropezarán unos con otros y los aborrecerán, o sea que nos van a aborrecer. Muchos se apartarán de la verdad y la caridad de muchos, dice la palabra, se enfriará. El amor de muchos va a ser enfriado por esta situación de tropiezo. Falsos maestros se van a levantar y muchos van a ser engañosos. La multiplicación de la maldad, el enfriamiento de la fe, del amor de muchos, estará estable. En el capítulo 24 Jesús también predice que va a ser el evangelio predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego establecido vendrá el fin. Mis hermanos, la venida de Cristo es inminente. Queridos en el Señor, la venida del Señor Jesucristo es inminente. Sucederá en un momento en que nosotros no sabemos. Y como iglesia el Señor nos advierte a que estemos velando, que estemos preparados, que estemos con nuestras lámparas encendidas para ese momento. En el capítulo 24 de Mateos, en el versículo 27, Jesús nos enseña y le enseñaba a sus discípulos y les decía: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago que nace del oriente y se muestra hacia el occidente, será la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene a buscar a su iglesia y como iglesia, digamos: sí, Señor, ven a buscar a tu iglesia. Amén. Somos cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y le esperamos. El interés que muchas personas marcan por el futuro. Es necesario saber de estos acontecimientos, pero más importante es nuestra preparación individual, nuestro acercamiento al Señor, nuestra consagración individual. Es mucho más importante que mirar y colocar nuestros ojos en el futuro, porque el futuro para nosotros los hijos de Dios está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro futuro está en el Señor. Nada sabemos del mañana, nada sabemos del futuro, solamente sabemos que el Señor ha ido a preparar una morada especial para que estemos juntamente con Él. Y en esta esperanza nosotros nos perfeccionamos cada día. Toda palabra que el Señor estableció tendrá su propio cumplimiento. Ni una faltará de su presencia, ni tampoco pasará, o sea que no dejará ninguna cosa al azar. Todo tendrá su cumplimiento. Todo lo que ha sido escrito en este libro sagrado tendrá su cumplimiento. ¿Saben, mis hermanos? La ley y los profetas tenían muchos huecos, tenían muchos espacios
que no podían ser llenados porque es imperfecta. Pero cuando vino Cristo, la verdadera perfección, dio cumplimiento a la ley y estableciendo así ese principio de perfección, llenó todos los espacios que la ley no podía cumplir. A ese Cristo nosotros hemos obedecido, a un Cristo perfecto, un Cristo puro que se dio para dar cumplimiento. Y el Señor dijo, yo no he venido para quitar la ley, sino para cumplir cada paso necesario. Por ella observaron los antiguos. Y en este proceso de continuidad nosotros seguimos mirando desde la cruz hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, que Él vendrá. Jesús preparó a sus discípulos, pero no los preparó simplemente para dejarles una información. Hoy el mundo está lleno de información, pero de poca vivencia. Hoy el mundo está lleno de conceptos, pero está falazmente necesitado de práctica. Y aún también sucede en la vida de muchos cristianos que de oídas oyen, pero su corazón está lejos de Dios. Establecer en la palabra del Señor que dice que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Tenga bien presente que los mandamientos del Señor son vigentes. Y cuando Jesús les enseñó, les indicó que practicasen los mandamientos. Para eso se tomó tiempo para con sus discípulos. 3 años y medio estuvo con sus discípulos enseñándole a tiempo y fuera de tiempo. Les enseñaba las Escrituras y les decía también que ninguna palabra que había sido establecida podía ser quebrantada, que podía ser quitada. Es decir, que ninguna parte de la Biblia puede fallar o dejar de ser. Todas las Escrituras que el Señor nos ha dejado es palabra de Dios. Amén. Y toda palabra que hemos recibido en las Escrituras es verdaderamente inspirada por Dios. Y dice allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, que es útil para enseñar, que es útil para reprender, es útil para corregir lo que está torcido, para instruir aún también en justicia. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de que todas las Escrituras, estamos hablando de las sagradas Escrituras. No es un libro que podemos considerarlo como el Patorucito argentino. No es la revista Gente, no es el diario Clarín. Es la palabra de Dios. Las sagradas Escrituras inspiradas, sopladas por el aliento de Dios, mis hermanos. Cuando tenemos esta consideración, no podemos tomarlo como un libro cualquiera, tiene un significado especial por la vida que ella proyecta en el Espíritu de Dios sobre nosotros. La palabra inspirar, soplar, proviene de esa palabra neuma, donde nosotros conocemos la palabra neumático. Se sopla, es el aliento de Dios sobre nosotros. El neuma de Dios, esa palabra que da vida a cada sílaba, a cada palabra, a cada letra, a cada versículo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para ponernos en condición de saber que Dios habla a través de ella en estos tiempos. ¿Qué sucedía con los judíos? Ellos tenían la Torá, era el medio que Dios había establecido, la palabra del Señor, la Torá. Le era enseñado a cada judío que debían guardar cada mandamiento. Cada uno de ellos debían ser transmitidos de generación en generación y sin dejar de pasar ninguno de esos mandamientos por alto. Si alguno quebrantaba los mandamientos, o sea, ¿qué significa, mis hermanos, quebrantar un mandamiento? Quebrantar un mandamiento es desobedecer, suprimir, anular, violar una ley
eso es quebrantar, ablandar una ley que parece ser muy dura, hacerla más blanda en su rigor. Hemos leído en el capítulo 5, en el versículo 19 de Mateos, donde dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y vaya aclaración la que hace Jesús diciendo, algunos mandamientos que parecen ser pequeños. ¿Hay mandamientos que son pequeños y mandamientos que son grandes? No. Todos los mandamientos son mandamientos de Dios. Son establecidos para que nosotros los cumplamos. En esta parafrase de este versículo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, podemos nosotros entender todo aquel que ablande, viole, desobedezca, suprima o anule uno de estos mandamientos, por pequeño que este mandamiento parezca, y así, de esa manera, lo enseñe a otro o hacer lo mismo, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Usted quebranta, desobedece, deshonra a Dios, ablanda un mandamiento y no lo establece como tal, usted se encuentra en un problema para con Dios. En nuestra sociedad se nos indica de que ya los mandamientos no tienen su vigor y aún también muchos pretenden no considerar la ley establecida de Dios para nosotros, sus hijos. Ya las cosas han cambiado, estamos en otro siglo, las cosas cambian y debemos renovarnos, y falso entendimiento de la renovación, porque pretendemos dejar de lado la ley que Dios ha establecido por los profetas y aún en el cumplimiento que Jesús dio diciendo yo no he venido a quitarla sino a cumplir toda la ley que ha sido establecida. Cuando nosotros quebrantamos algún mandamiento, estamos violando literalmente la ley de Dios. Coloquemos un ejemplo bíblico para llevarlo a nuestra actualidad. ¿Usted conoce cuál es el 9º mandamiento? El 9º mandamiento nos habla que no debemos dar a nuestro prójimo, hablar mal de nuestro prójimo en falso testimonio. ¿Este mandamiento es vigente en este tiempo? ¿Son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, vigentes? ¿Es palabra de Dios o no lo es? ¿Qué dice usted? Toda la palabra es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Por lo tanto, ¿alguna vez a usted le dijeron en algún tribunal o en algún lugar donde hay un juez, le habrán dicho, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Podría usted hacer tal juramento? La palabra dice, contra tu prójimo no hablarás falso testimonio. Pero el abogado me dijo que diga algo y para poder ganar el juicio me instan a que mienta. Redondea la frase, no te olvides porque este es un juicio ganado. Te instan, te proyectan a que mientas. Y muchas veces no nos damos por enterado que estamos en contra de un más cercano, el próximo que tenemos, que debemos cuidar, debemos amar. El hablar falso testimonio, mis queridos hermanos y amigos, es mentir. Y cuando usted miente, está violando un mandamiento de Dios. Este mandamiento nos demanda hablar verdad y absolutamente repudiar toda la mentira. La mentira es lo más fácil.
Saben, hermanos, la mentira ha sido y comienza en nuestro ser como nada y ha llegado a ser una parte normal de nuestra forma de comunicarnos. Nos comunicamos y mentimos. Hay estadísticas que establecen que el 91% de nosotros en nuestra vida diaria mentimos. Mentimos todos los días. Y algunos otros más todavía. Las mentiras son comunes. Los hombres decimos, te voy a amar para toda la vida. Mentira. Nunca te voy a ser infiel. Te juro que no estoy mintiendo. Y ponemos palabras diciendo, te lo juro. Las mujeres dicen, enojada yo, pero no. Ya pasó, no pasó nada. Mentira. Cuando van a la casa, ya vas a venir. Ya vas a ver lo que te va a pasar. También las mujeres dicen, te quiero por lo que sos, no por lo que tenés. Mentira. También dicen, claro que te perdono, ¿cómo no te voy a perdonar? Yo ya me olvidé. Y pasa el tercer día y dice, ¿te acordás cuando me hiciste tal y tal y tal y tal cosa? Te lo digo en pocas palabras, pero su corazón está lleno de cosas que quisiera decirle, pero por agradar, por pasar el momento, mienten. La mentira siempre incluye exageraciones, medias verdades, maquinaciones que tenemos en nuestra mente. La mentira tiene evasión, doble sentido de lo que se hace, transgiversación de las cosas, divago. Todos estos conceptos los encontramos y son abominación a nuestro Señor. Estamos violando un mandamiento cuando mentimos. Acompáñenme al libro de Proverbios, por favor. Allí en el capítulo 12, Proverbios 12, versículo 22. ¿Cuántos lo tienen? Por favor, levante su mano y diga sí. Bien, perfecto. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Usted dice verdad, Dios está alegre. Usted dice mentira, Dios no lo mira. No lo observa, no lo tiene presente a usted. Cuando la mentira está presente, Dios no nos escucha. ¿Pero por qué Dios no me escucha? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué vivo tal cosa? Analice sus labios, analice su conducta de vida, analice usted su proceder en Cristo. Analice si usted está bajo los parámetros de la mente de Cristo. Analice si usted está viviendo cada instante de su vida para honrar a aquel que lo salvó, a aquel que lo amó, a aquel que dio su vida por usted para que no vuelva a esa condición. Porque si usted todavía está en esos viejos rudimentos, usted no ha conocido al Cristo que lo puede salvar, al Cristo que se dio por usted. Usted todavía está en condición de muerte. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Saben, mis hermanos, que mentir es peor que robar? Cuando usted miente, mire esta comparación que yo hice, ¿no? El ladrón se lleva las cosas, le roba a usted, y esas cosas que a usted le robó, usted el día de mañana las puede reponer, va y las compra nuevamente. Pero una mentira, cuando está sentada en un corazón, esa mentira pone injusticia, pone desconfianza, pone miseria, coloca otras cosas que duran,
aún para toda la vida, y cuesta mucho tiempo sanar. Mentir es peor que robar. ¿Qué le sucede a los mentirosos según lo que establece la palabra del Señor? ¿Entrarán en el reino de los cielos? No, permanecerán afuera. Apocalipsis capítulo 22, subráyelo en su Biblia. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 15, perdón. Apocalipsis 22, 15. Voy a anticipar el versículo 14 porque es uno de mis favoritos. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿dónde estarán? Afuera. No entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que aman y practican la mentira. ¿Por qué mentimos? Siempre buscamos la consideración de desacreditar al otro y acreditarnos un favor a nosotros para considerar algo que no es nuestro, hacerlo nuestro. Mentimos para así también justificar cosas que son injustificables. No, pero yo te digo que es así. Pero no tenés razón, es mentira. Yo te puedo asegurar por mi mamá, te lo juro, por fulanito de tal, que esto es así. Justificamos, queremos justificar lo injustificable. Saben, hermanos, hay dos razones básicas por que nosotros mentimos, y me involucro. Mentimos porque hay en nosotros malicia, hay maldad en nosotros. Y mentimos como segunda consecuencia porque somos orgullosos, no queremos perder. El ser humano siempre quiere estar en ventaja, siempre quiere colocarse en un estado de superioridad ante su prójimo. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga quien venga, yo estaré en el pedestal superior. Nadie va a ser mejor que yo. Una persona, ¿saben?, se acostumbra a decir mentiras y cuando dice verdad se asombra. La que se acostumbra a decir mentiras dice, no sabía, no sé por qué lo dije, me acostumbré a decir y ya es de mi vocabulario. Aprende a decir mentiras. Jesús nos enseñó en ese consejo tan sabio diciéndonos, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que está además de esto ya procede de mal, dice. Si vos te acostumbrás a decir sí, sí, no, no, te vas a evitar muchos inconvenientes. No, pero ¿sabés qué? Me parece que tal día vos hiciste aquel, yo te puedo decir que, y garantizar. Mienten. Es como aquel que dice, bueno, voy a conseguir comprar un auto. Y te dicen, a la segunda cuota vos vas a tener tu vehículo. Y usted confiadamente dice, anticipemos. Primera, segunda cuota. La tercera tengo el auto. Pero nadie te enseña a leer la letra chica, porque son unos mentirosos. ¿Cuántos me están entendiendo? El engaño está a la puerta para hacernos caer y aún también quebrantar la ley de Dios. La palabra del Señor allí en Mateo 12, en el versículo 66, dice,
De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas aún en el día del juicio. De cada palabra ociosa, de cada palabra mentirosa debemos rendir cuenta, mis hermanos. Cuando nosotros mentimos, pensamos que estamos colocando una aparente luz. Y esa aparente luz es el orgullo. Hay individuos que pierden sus familias. Hay individuos, aún cristianos, que por no rebajarse a decir, sí, tenés razón, en esa experiencia de orgullo, exageran, se colocan en posiciones que no pueden retroceder, pero ellos siempre se marcan con mucho lujo, exitosos, con grandes cadenas de oro, estableciéndose y siendo considerados también aún muy espirituales, ¿usted me entiende? Considerados como hombres preeminentes, pero toda la importancia es que la gente los reconozca, que la gente pueda decir, wow, qué importante, qué hermoso hombre de Dios. Mirá su porte, cómo camina, desde cómo camina ya se sabe que miente. ¿Qué decía el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 3? Señor, ayúdanos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. O sea, esta palabra el Señor nos dice a nosotros, en esta noche que estamos reunidos, aquí un 23 de febrero, predicando la palabra del Señor, Iglesia de la Ferrera y Casa de Oración, nos dice, por la gracia que se nos ha sido dada, dice, no, que no tengas más alto concepto. Hermano, repetí esta palabra para vos mismo. No debo tener mayor concepto de mí mismo que aquel que debo de tener, sino que piense con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con aplomo, conforme a la medida de fe que Dios me dio, que me repartió. No debo tener un mayor concepto. Cuando tengo un mayor concepto de mí mismo, estoy demostrando mi orgullo y las consecuencias que eso traerá a posterior. Porque una persona que miente, una persona que dice ser y no es, viola la ley de Dios, dijimos, pero también se encuentra por violar la ley de Dios en una muerte espiritual. Está considerado una muerte espiritual para él mismo y aún también, ¿saben?, para aquellos que oyen. Porque usted quiere ver a alguien no crecer, colóquese al lado de un mentiroso y usted aprenderá a ser igual que él. Vamos al pasaje nuevamente de Mateo 5. ¿Está todavía ahí? Mateo 5. Versículo 19, segunda parte. Mas cualquiera que los haga, o sea, que establezca los mandamientos y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez escuchar esa frase que dice, mejor es hacer que decir? Sí, pero ¿cuánto nos cuesta? Mejor es hacer que decir. Enseñar sin practicar, lo que enseñamos es ser un fariseo. Cuando enseñamos y no ponemos en práctica, somos fariseos y somos hipócritas. Y los hipócritas, Jesús los consideró que estaban blancos exteriormente,
pero interiormente estaban negros, porque los consideró como sepulcros. Mis queridos hermanos, el decir y no hacer trae condenación, pero Jesús dijo a sus discípulos y le enseñó acerca del reino: yo ciertamente os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de la que lo es de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pastor, yo pensé que cuando acepté a Cristo Jesús, me bauticé, ya directamente tenía ganado el cielo. Espere. Usted debe vivir la conducta, usted debe vivir la enseñanza, la exhortación, la enseñanza de Jesús por el Espíritu Santo, revelada por la inspiración de la palabra, para poder así moderarse e ir camino hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos. Si no, estaríamos como aquellos que proclaman la doctrina de los salvos siempre salvos. Pero cuando usted camina en obediencia a la palabra, porque cuando hablamos de justicia, hablamos de la obediencia debida a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera hablamos, obedecemos, pero nuestra justicia debe ser mayor a de los escribas y de los fariseos, palabra de Jesús. ¿De qué se ocupaban los fariseos y los escribas? ¿De qué se preocupaban? Ellos se preocupaban de la experiencia exterior, de la piedad exterior, de los aplausos, de los reconocimientos. Los fariseos y los escribas se ocupaban de estas cosas. La limosna, ¿no? A ver cómo podían presentarla para que todos los vean, y Jesús le dio una exhortación al respecto, ¿no? Diciendo que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y a viceversa, ¿no? Eran considerados personas que públicamente presentaban una condición excelente por sus grandes oratorias, se preocupaban de todo lo exterior. ¿De qué debemos ocuparnos nosotros, los hijos de Dios? De nuestra condición interior. Debemos ocuparnos de afanarnos a ser aceptos delante de Dios. Esa debe ser nuestra consideración, de estar considerados aceptos delante de los ojos del Señor, de confiar solamente en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. Cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia, la justicia de Dios se va. No hay puntos intermedios, no hay puntos grises. O es blanco o es negro. ¿Cómo está su condición? ¿Está blanco o está negro? ¿Cómo vive usted su vida cristiana? ¿Establece su propia justicia o espera en la justicia, en la obediencia de Cristo, que es la que procede y otorga salvación, vida eterna para aquel que cree? Mis queridos hermanos, en esta palabra se nos enseña que nuestra justicia debe ser mayor que los fariseos, que los escribas, que debemos vivir aconsejados y en obediencia a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. De esta manera debemos proseguir nuestra vida cristiana, la enseñanza de la palabra que nos guía, que nos corrige, que nos enseña, que nos exhorta a caminar siempre junto a nuestro Señor. Te voy a pedir en esta noche que puedas ponerte sobre tus pies. Solamente voy a hacer una invitación en esta noche. Allí en el lugar donde vos estás, con tus ojos cerrados y en reverencia delante del Señor, quizás hayas tenido momentos donde
he ignorado estas cosas. Pero hoy el Señor te lo pone en manifiesto, hoy el Señor te lo coloca delante de tus ojos. Si vives una vida de engaño, una vida de mentira, una vida donde no puedes deducir lo verdadero de lo irreal, si tu vida es una falacia continua, una tragedia de mentiras sobre mentiras, vuelve tu vida a Cristo. Dile, Señor, yo sé que he violado tu ley, que he quebrantado, Señor, tus principios. Hay cosas que descubro día a día. Haz esta oración, así como te la estoy redactando. Haz de mí, Señor, un vaso nuevo. Limpia mis labios, Señor, para que no haya engaño. Limpia mi vida, Señor, para que sea perfeccionado al acercarme a ti. Perdóname, Señor, porque me he apartado de tus caminos. Perdóname, Señor, porque he maltratado, he ultrajado a muchos que están a mi alrededor. Hazme un vaso de honra, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ponte a cuenta con Dios en esta noche. Ponte a cuenta con el Señor. Dificultad.